Las bases de datos son una forma de recopilar información de manera organizada y accesible, normalmente en un sistema informático. Hoy en día son de gran importancia, ya que son esenciales para el desarrollo de cualquier negocio y empresa y para las decisiones estratégicas y la competitividad del mercado. Antes de las bases de datos relacionales, en 1884 se creó la primera base de datos a manos del estadístico e inventor Hermann Hollerith, que creó el tabulador electromagnético, con el propósito de facilitar la recopilación de la información y la contabilidad. Años después, en las décadas de 1950 y 1960, se usaban cintas magnéticas para organizar la información, pero este método tenía algunas desventajas. Una de ellas era que solo se podía acceder de manera secuencial a los datos, lo que suponía que el sistema tenía que leer todos los datos hasta encontrar el requerido. También se comenzó a usar discos duros para el almacenamiento de la data. Durante estas décadas, la empresa International Business Machines, más conocida como IBM, disponía de estos ficheros secuenciales y tiempo después indexados, es decir, con un índice, para guardar la información y almacenar los datos de manera segura. El problema es que cuando los ficheros fueron albergando cada vez más datos, el acceso a ellos era muy lento. Por ello, en el año 1970, el matemático inglés Edgar Frank Codd, que trabajaba en IBM, diseñó un nuevo modo de almacenar datos basándose en la teoría de conjuntos. Este modelo es conocido como modelo relacional. El modelo relacional de bases de datos consiste en una serie de tablas ordenadas por un campo llamado clave primaria que es único para cada una y no se puede repetir. En las tablas, cada fila es un registro y cada columna un atributo. Estas se relacionan entre ellas mediante unas condiciones de integridad, que permiten el acceso a múltiples datos a la vez. De esta manera, todos los datos no estarían almacenados en un solo fichero, sino que estarían en muchos ficheros que son las diferentes tablas. Las variables de estas eran diseñadas para asegurar la coherencia de los datos y conseguir un acceso rápido y sencillo a la información. En resumen, el diseño del modelo relacional se basa principalmente en las relaciones entre tablas que están constituidas por unas condiciones de integridad. Sin embargo, IBM no estaba segura de aplicar las sugerencias de Codd, ya que en ese tiempo empleaban IMS, una base de datos jerárquica constituida por los ficheros secuenciales e indexados nombrados anteriormente. Por lo que no fue hasta 1973 que IBM empezó System-R, un proyecto creado para investigar las ideas de Codd sobre el modelo de bases de datos relacionales. Dos personas involucradas en el proyecto fueron las encargadas de desarrollar un lenguaje de consulta basado en el modelo de Codd. Esas dos personas fueron Ray Boyce y Donald Chamberlain, que crearon el inicio del lenguaje SQL. Este lenguaje en principio se llamó SQL, Structured English Query Language, y disponía de una sintaxis muy diferente al SQL que conocemos hoy en día. Durante las décadas de los 80 y los 90, se siguió desarrollando este lenguaje de gestión de bases de datos relacionales basado en las ideas de Codd. En 1978 se renombró a SQL, que quiere decir Structured Query Language, y consistía en un conjunto de instrucciones y sintaxis con las que se accedía a la información de las diferentes tablas de la base de datos. El lenguaje SQL se divide en tres sublenguajes: el DDL, Data Definition Language, el DML, Data Manipulation Language, y el DCL, Data Control Language. El DDL sirve para crear y definir la base de datos. El DML sirve para acceder a los datos en modo lectura o escritura, y el DCL sirve para dar accesos y permisos a otros usuarios. En 1983, IBM diseñó un sistema gestor de bases de datos relacionales, conocido como DB2, y en 1996 creó una versión mejorada llamada DB2-UDB, que significa DB2 Universal Database. Estos programas emplean el lenguaje SQL para interactuar con la base de datos. Hoy en día existen otros sistemas gestores de bases de datos relacionales como MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database y otros programas más. El lenguaje SQL es el más usado para administrar las bases de datos relacionales, ya que es el más práctico que existe tanto para consultar la información como para insertarla en las tablas de la base de datos. Aún así, existen programas que por medio de bibliotecas y APIs permiten manipular bases de datos mediante otros lenguajes de programación, como Python, JavaScript, PHP y otros. En definitiva,
El invento de las bases de datos relacionales ha sido clave para el desarrollo de la ciencia de la información, revolucionando la optimización de procesos en sectores económicos y sociales como el comercio, la banca, la sanidad o la industria, lo que ha supuesto el inicio de la era digital y el surgimiento de otras tecnologías como el Big Data, la inteligencia artificial o el almacenamiento en la nube. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, agradecería que te suscribas y dejes un like. También comenta algún tema de vídeo que te gustaría ver en el canal. Un saludo y hasta la próxima historia.